Bueno, buenas tardes. Me presento nuevamente. Soy el doctor David Costi, profesor adjunto de la Cátedra C de Anatomía. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es el intestino grueso. Prácticamente vamos a ver todos los sectores que engloban a lo que denominamos colon. El intestino grueso continúa al intestino delgado. Ya habíamos visto en la clase anterior. El intestino delgado era la porción que continuaba al estómago, una primera porción de intestino delgado fija, que era el duodeno, y una segunda porción, que era el intestino delgado propiamente dicho, constituido por las asas yeyunales y las asas iliares. Una vez que la última asa ilial desembocaba en el ciego, ahí comienza prácticamente lo que vamos a ver hoy, que es el intestino grueso. El intestino grueso tiene una longitud de aproximadamente 1,5 metros y es la parte final del tubo digestivo, continuado después por el recto y el ano. Y se extiende prácticamente desde la válvula iliocecal, que habíamos visto en la clase de intestino delgado, hasta el ano. Quiere decir que cuando hablamos de intestino grueso, nosotros tenemos que englobar al colon en todos sus sectores, que ahora lo vamos a desarrollar, el recto y el ano. En esta placa estamos viendo todo el marco colónico. Esto es derecho, esto es izquierdo, acá está la pelvis y el colon y su mesocolon transverso. Entonces nosotros vamos a decir que una vez que la última asa ilial desemboca en el ciego, a través de la válvula iliocecal, lo que está por debajo es el ciego. Lo que está por encima de la válvula iliocecal es el colon ascendente. Luego, el colon ascendente, que es la porción derecha del colon, se continúa con el colon transverso. Y esta flexión o codo derecho se llama ángulo hepático del colon. El ángulo hepático del colon va a poner en comunicación la parte más superior del colon ascendente con la parte inicial del colon transverso. El colon transverso luego se continúa con el colon descendente y esta flexión del lado izquierdo se denomina ángulo esplénico del colon o ángulo izquierdo. Luego el colon descendente se va a continuar con el colon sigmoides, que está constituido por dos porciones o segmentos. El colon o el sector ilíaco y el pélvico. Colon iliopélvico o colon sigmoide. Luego se continúa en la región del sacro con el recto y el recto prácticamente se continúa con el ano, la última porción del tubo digestivo. Acá estamos viendo, y habíamos repasado en la clase de intestino delgado, las diferencias macroscópicas entre el intestino grueso y el intestino delgado. Fíjense, el intestino delgado prácticamente tiene un diámetro menor, no tiene como el colon abollonaduras y las austraciones, no tiene las tenias. Acá vemos una tenia anterior, acá la tenia superior. No tiene el diámetro, el intestino delgado no tiene el diámetro que tiene el colon, que es mucho mayor. Y la otra particularidad, que después lo vamos a ver en una especie de placa con preparado, los apéndices epiploicos. Esas, diríamos, son las 4 o 5 particularidades que diferencian el intestino delgado del intestino grueso. Acá ya estamos viendo como del fondo del ciego se desprende este divertículo de fondo ciego que se denomina apéndice vermicular, que ha traído tanta complicación a la humanidad y a los cirujanos. Cuando se inflama el apéndice es el cuadro de apendicitis, itis es inflamación, y si uno no maneja el cuadro rápidamente y no se opera, puede llegar a progresar a un cuadro no solo de una peritonitis, de una
apendicitis en sus estadios iniciales, sino a una peritonitis, es decir, la infección se disemina por todo el abdomen, comprometiendo la vida del paciente. Vamos a empezar a hablar del ciego. El ciego lo tenemos acá, dijimos que es la porción que está a la altura acá de la válvula iliocecal, y en el fondo del ciego generalmente se desprende de la unión de las tres bandeletas. Recuerden que el colon tiene una bandeleta anterior y dos bandeletas posteriores en el colon ascendente. La unión o el nacimiento de las tres bandeletas se halla topográficamente en la base de inserción del apéndice. Decimos que, bueno, todo el colon tiene un diámetro, digamos, una longitud entre 1,5 m a 1,80 m. El diámetro es variable, el ciego tiene 7,5 cm. Podemos decir que la longitud del ciego es de 10 centímetros, la del colon ascendente unos 15 centímetros, el colon transverso 45 a 50 centímetros, el colon descendente prácticamente tiene unos 25 centímetros, y el colon sigmoides puede tener desde 15 a 20 centímetros hasta 50 centímetros. Ahora lo vamos a ver en una placa. Depende su longitud y depende su tamaño, puede ser más largo, más corto, por lo tanto puede variar la longitud del sigmoides desde 15 a 20 centímetros hasta 50 o más. La diferencia que tiene el colon ascendente con el colon y el colon descendente, que están fijos, contra el colon transverso, que está ligeramente móvil a través del mesocolon transverso, y mucha mayor movilidad a través del mesosigma, el colon sigmoide. Como todas las capas del tubo digestivo, el intestino grueso tiene 4 capas. La masa externa es la serosa, una capa muscular conformada por fibras longitudinales externas y circulares internas, la submucosa y la mucosa. En esta placa estamos viendo un corte transversal, estamos viendo la serosa, los apéndices epiploicos que llevan vasos, estamos viendo la luz, la mucosa, estamos viendo la túnica muscular y la submucosa. Lo vemos en este corte, se ve mejor. Tenemos entonces el peritoneo, la serosa, las tenias o bandeletas, que son una especie de aglomeración de fibras longitudinales. Generalmente hay una bandeleta anterior y dos bandeletas posteriores. La luz, la mucosa, la submucosa y los apéndices epiploicos que llevan vasos. Recuerden que habíamos dicho en la clase anterior que toda la irrigación del colon depende de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior. La mesentérica superior para el hemicolon derecho y la mesentérica inferior para el hemicolon izquierdo. Bueno, la mucosa del intestino grueso, a diferencia del intestino, no posee vellosidades, y cuando hablamos de las tenias, la tenia anterior o bandeleta anterior y las dos bandeletas posteriores, posteroexterna y posterointerna, no son más que aglomeración de fibras longitudinales y van desde el ciego prácticamente hasta el sigmoides. En el recto, las fibras longitudinales prácticamente se abren en abanico y desaparecen las bandeletas. Entre las tenias, ya dijimos, se ubican las austras, que son dilataciones con formas de saco separadas por pliegues semilunares. Bueno, repasando entonces, el ciego es la primera porción del intestino grueso y está situado entre la válvula iliocecal, donde está el esfínter iliocecal, y el colon ascendente. Es un fondo de saco ciego, mide entre 5 a 7 centímetros de longitud y en su parte posterior
e interna se proyecta la implantación de la base del apéndice vermiforme o apéndice secal. Acá estamos viendo entonces el ilion terminal, la válvula iliocecal, el esfínter iliocecal. Estamos viendo la pared del ciego, las bandeletas, la bandeleta anterior, las austraciones, la cavidad del ciego, y acá tenemos el orificio de la base de implantación del apéndice. Y acá tenemos el apéndice secal, que mide 8 a 10 centímetros, después lo vamos a ver ahora con detenimiento. La porción terminal del ilio. Bueno, el apéndice es una prolongación de forma tubular que se encuentra adherida al ciego. Generalmente tiene una longitud de 10 centímetros y un diámetro de 7 a 8 milímetros. La pared no mide más de 1 a 2 milímetros. Puede ser más largo, más corto. Y lo podemos encontrar como apéndice vermiforme o apéndice secal. ¿Y dónde lo tenemos ubicado al ciego y al apéndice que está implantado en la base del ciego? En el cuadrante inferior derecho del abdomen. Si ustedes recuerdan, y dividíamos el abdomen con dos líneas verticales que pasen a nivel de la línea o por dentro de la línea hemiclavicular, del lado derecho y del lado izquierdo, y dos líneas transversales, una que pase por la base, digamos, de los cartílagos costales, la base del tórax, y otra que pase a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, teníamos dividido a la pared abdominal topográficamente en 9 regiones. La región del medio, el epigastrio; la región umbilical, el hipogastrio; hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha; flanco izquierdo, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda. Por lo tanto, acá estamos viendo en el cuadrante correspondiente a la fosa ilíaca derecha y el flanco, pero fundamentalmente a la fosa ilíaca derecha, estamos viendo la desembocadura de la cilial, la válvula iliocecal, el ciego y el apéndice. Fíjense que el colon ascendente está ubicado fundamentalmente en el flanco derecho y parte el ángulo hepático en el hipocondrio derecho. Luego el colon transverso está ubicado en la región umbilical y puede estar ubicado también compartiendo con la región del epigastrio. Y luego vemos que el ángulo esplénico está ubicado en el hipocondrio izquierdo, el colon descendente en el hipocondrio izquierdo y en el flanco izquierdo, y el colon iliopélvico sigmoideo prácticamente comienza donde termina el flanco, en la fosa ilíaca izquierda y en el hipogastrio. Bueno, repasando acá, vemos el ciego y el apéndice. La ubicación, prácticamente, si el ciego está ubicado, normo ubicado después de toda su rotación que ahora vamos a hablar, el apéndice lo vamos a encontrar en la región de la fosa ilíaca derecha. Como está escrito acá, punto de McBurney. Sensible a la presión en casos de apendicitis. El otro tema también que hay que tener en cuenta, recuerden que en todo el desarrollo embriológico, el ciego y todo el intestino tiene una rotación de 270 grados. En un principio el ciego está ubicado acá, da la vuelta, rota en sentido antihorario hasta quedar en la etapa ya prácticamente del nacimiento ubicado en la fosa ilíaca derecha. Pero puede haber una mal rotación, es decir, la rotación puede ser incompleta y el ciego no quedar en la fosa ilíaca derecha, puede quedar en el flanco, puede quedar en el hipocondrio, o su máxima expresión de mal rotación sería que quede en el flanco o fosa ilíaca izquierda. Esto es lo que se llama, prácticamente van a conocer después, como situs inverso. Además de la ubicación del colon y el ciego en la fosa ilíaca o en el flanco izquierdo, por lo tanto el apéndice va a estar ubicado en ese lugar. También puede haber malformaciones cardíacas, mal ubicación también del corazón, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero también a veces puede haber un desarrollo exagerado o una rotación exagerada. Y en vez de quedarse acá, en la fosa ilíaca derecha, puede haber un colon mucho más rotado y puede estar ubicado prácticamente en la región inguinal o proyectivamente más abajo que la fosa ilíaca derecha o prácticamente en la cavidad pelviana. ¿Y qué pasa? Siempre el ciego va a arrastrar al apéndice. Por lo tanto, imagínense, por decir ustedes ya vieron hígado. Recuerden que acá en el hipocondrio derecho está el hígado y la vesícula biliar. Se puede inflamar, puede producir un cuadro de colecistitis. La inflamación de la vesícula biliar se denomina colecistitis. La inflamación del apéndice se denomina apendicitis. Si está normoimplantado el ciego y el apéndice está ubicado en la fosa ilíaca derecha, no importa la variante de la posición que ahora vamos a ver, nosotros vamos a pensar que estamos ante la presencia de un cuadro de apendicitis. Pero si el ciego está acá, prácticamente por debajo de la cara inferior del hígado, y se inflama el apéndice, nos puede hacer confundir el cuadro de apendicitis con una colecistitis. Y si está mal rotado y directamente el ciego está a la izquierda y el apéndice con el ciego, podemos pensar que el paciente puede tener un cuadro de una diverticulitis, una inflamación de los divertículos del sigmoides o un compromiso del colon izquierdo, porque desconocemos esta malrotación y no sabemos que el apéndice, en vez de estar normoimplantado acá con el ciego normoubicado, está mal rotado y está a la izquierda. Bueno, y acá estamos prácticamente, ¿no es cierto?, viendo las diferentes ubicaciones, ¿no es cierto?, que puede tener, ¿no es cierto?, el apéndice. Ahora lo vamos a ver en una ubicación más detallada. Y acá está representado el punto de McBurney. Esto les quería mostrar antes de seguir. Acá tenemos una placa donde se ve muy bien la última cilial, la desembocadura con la válvula y el esfínter ileocecal, el ciego, el colon ascendente, las austraciones, la bandeleta anterior y la implantación. Acá vemos una bandeleta posterior externa, de este lado tendríamos que ver la posterior interna, y el nacimiento de las bandeletas se ubica topográficamente en la implantación de la base del ciego, de la base del apéndice, perdón. Acá estamos viendo el apéndice y su meso, como este meso se llama mesenterio del intestino delgado, el meso del apéndice se llama el mesoapéndice. ¿Y qué van a transcurrir acá? Va a transcurrir la arteria apendicular, después vamos a hablar, que va a dar la irrigación del apéndice vermicular. Y acá lo estamos viendo bien, levantando, replegando el ciego hacia arriba, estamos viendo el aciliar, la base del ciego y las tres bandeletas, la anterior, la póstero, la lateral y la interna, la medial, la lateral y la anterior. Fíjense cómo se implantan o nacen en la base de implantación del apéndice. Por lo tanto, cuando tenemos que operar y ubicar el apéndice y todo esto está inflamado, puede haber pus, pueden estar todos los órganos comprometidos, entonces al cirujano le es difícil encontrar el apéndice. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos las tenias, las seguimos y vamos a llegar a la base de implantación del apéndice para luego, si está inflamado, cortarlo acá, seccionarlo, se pone una ligadura, ¿no es cierto? Se liga también la arteria y se retira, ¿no es cierto?, el apéndice comprometido por el cuadro apendicular, la apendicitis aguda. Bueno, y las posiciones pueden variar con respecto al ciego y al colon. El apéndice puede ser retrocecal, estar ubicada por detrás del ciego, o retrocólica, detrás del colon. Puede estar pélvica, descendentes, digamos, descendentes internas, puede ser subcecal, puede estar por delante de la cilial, poscilial, por detrás, ¿no es cierto? Y, como dijimos, una posición ectópica, por mal rotación, puede estar en el flanco derecho o subhepática, y eso nos puede hacer confundir con un cuadro
de inflamación de la vesícula biliar, una colecistitis. Acá, de este lado estamos viendo que la retrocecal puede representar un 65%, la subcecal o descendente interna un 31%, la preilial, que es esto, en 1%, la retroilial un 0,4%, y esta descendente también, pero externa, un 2%. Acá estamos viendo la válvula iliocecal, el ciego, el colon ascendente y la bandeleta. Las diferentes posiciones, retrocecal, 60 y pico por ciento, retroilial un 0,5, preilial o descendente interna acá un 1, descendente, digamos la más común, la descendente interna 32, y más externa un 2%. Pero lo importante que estamos viendo acá está faltando la pared anterior. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo la válvula iliocecal y estamos viendo el orificio del apéndice vermicular. Bueno, acá estamos viendo lo mismo, la válvula iliocecal, el orificio apendicular. ¿Cuál es digamos, el sustrato anatómico o fisiopatológico para que se produzca el cuadro de apendicitis? Acá es la base de implantación del ciego. Por acá se comunica la cavidad del apéndice, que también es ciega, con el ciego, con la luz del intestino grueso. Cuando este orificio, por alguna circunstancia, se oblitera, se tapa, se puede tapar por un tumor, se puede tapar por un cuerpo extraño, se puede tapar por diferentes elementos, se produce una sasiega, quiere decir que acá no va a haber más comunicación, todo esto queda aislado, bueno, en una serie de cambios se produce el cuadro de apendicitis. Tenerlo en cuenta. Y esto que quiero mostrar acá es el divertículo de Meckel, este es el ilion terminal, entre unos 40, 50 a 80 centímetros, puede haber un resabio embriológico que se llama divertículo de Meckel. Es como si fuera un apéndice, ¿no es cierto?, que sale del intestino delgado. Es un resabio del conducto ónfalo-mesentérico. Divertículo de Meckel. Cuando existe, se puede inflamar y puede simular un cuadro de apendicitis. Por lo tanto, siempre el cirujano, cuando va a operar un abdomen agudo que piensa que es una apendicitis, aunque constate que es una apendicitis, no debe dejar de revisar el último metro de intestino delgado, los últimos 60, 80 centímetros de intestino delgado, y revisar si no hay un divertículo. Porque puede ser que haya un divertículo, pero que esté normal, no tenga nada, o haya un divertículo que esté inflamado, sea la causa del abdomen agudo, una diverticulitis por inflamación del divertículo, y no sea el apéndice la causa del abdomen agudo. Igualmente hay que resecarlo. Igualmente, una vez que se opera al paciente, también hay que sacar el apéndice aunque esté sano. Porque si el día de mañana le dejamos una cicatriz y el paciente no recuerda que lo que tuvo fue una diverticulitis y no una apendicitis, se puede repetir el cuadro o puede aparecer una apendicitis y el cirujano puede pensar, ya estaba operado de apendicitis. Por lo tanto, siempre que se opera un cuadro de abdomen agudo y la causa es el apéndice vermicular, se reseca el apéndice. Pero también se revisan los últimos 80 centímetros de intestino delgado y si hay un divertículo que es normal, no se toca. Pero si está inflamado o es la causa de la patología, se reseca. Bueno, acá estamos viendo un corte. Acá está el ciego, el ilion terminal y el colon. Acá está la válvula iliocecal con el esfínter. Bueno, vamos a decir 2 o 3 conceptos de cada sector y después hablamos de la irrigación y terminamos. El ciego y el colon ascendente están relacionados fundamentalmente, ¿no es cierto?, está en el lado derecho, a 4 estructuras que siempre tienen que uno siempre las tiene que tener presente cuando va a hacer una disección
o bueno, cuando va a estudiar la anatomía, pero es muy importante cuando uno hace una movilización para decolar o separar el ciego que está pegado, ¿no es cierto?, con el peritoneo a la pared posterior, con estos cuatro elementos. La relación que tiene, que es muy importante, el ciego y el colon del lado derecho con el uréter derecho, con las arterias y venas gonadales derechas, con el músculo psoas, y fundamentalmente con los nervios femorocutáneo, el femoral y el génito femoral, o génito crural. Entonces, con el uréter, con las arterias y venas gonadales, el psoas y los nervios femorocutáneo y génito crural. Acá estamos viendo la parte del ciego, el apéndice y el colon ascendente del hilo terminal, y vemos cómo drenan los ganglios linfáticos que van paralelos a una rama que es la arteria ilio-biseco-pendiculocólica, después la vamos a estudiar. Los ganglios van siguiendo el retorno de los vasos. Bueno, vamos a entrar ahora a hablar prácticamente, ya hablamos fundamentalmente del ciego, ¿no es cierto?, que era la parte que yo quería remarcar con el apéndice vermicular. Ahora vamos a decir que el colon tiene 4 segmentos importantes, que son: su primera parte es el ciego, después viene el colon ascendente, el colon transverso, el descendente y el ilio pélvico o sigmoide. Es decir, al ciego lo contamos como colon también. El colon ascendente, ya hablamos del ciego, ahora vamos a hablar del colon ascendente. Mide más o menos entre 2 y 20 centímetros de longitud y se ubica, como ya vimos, a la derecha del abdomen y se prolonga hasta la cara inferior del hígado. Y se continúa con el colon transverso a través del ángulo hepático del colon. Tiene una longitud entonces de entre 2 y 20 centímetros. Lo repasamos porque en la otra placa quedaba fuera de la vista. Se ubica a la derecha y se prolonga hasta la cara inferior del hígado, donde se continúa con el ángulo hepático y a través del ángulo hepático del colon con el colon transverso. Bueno, acá lo estamos viendo bien. Acá tenemos el ilio terminal, el ciego replegado y el colon ascendente acá. El colon ascendente. Tiene el colon ascendente, está fijo. Vamos a ver por unas fascias de coalescencia que se denominan fascias de Toll, de un lado, del otro. No voy a hablar de fascias ni de ningún repliegue peritoneal porque habíamos dicho que el doctor Esborrat había dado una clase inicial general de peritoneo y nosotros íbamos a hablar después del peritoneo en general cuando terminamos de hablar de todos los órganos. Así que en la última clase vamos a hablar de cavidad peritoneal y peritoneo en general, y ahí vamos a hablar de los medios de fijación del colon ascendente, del colon descendente, del colon transverso, que ya dijimos tiene un mesocolon transverso, y del colon iliopélvico y el meso iliopelviano correspondiente, por donde transcurren los vasos nutricios. Bueno, el colon transverso mide más o menos entre 40 y 50 centímetros de largo, atraviesa, digamos, en forma transversal, por eso transverso el nombre, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo de la parte del abdomen, y se continúa con el colon descendente a través del ángulo esplénico del colon. 45 a 50 centímetros de largo, una dirección transversa, y se continúa con el ángulo esplénico del colon, con el colon descendente. Bueno, tiene relación entonces acá, cuando comienza el ángulo hepático del colon, tal, digamos, topográficamente por debajo de la novena o décimo arco costal, está por delante del riñón derecho y del duodeno,
tiene relación con la vesícula biliar y el lóbulo hepático derecho, el ángulo hepático del colon. Y tiene algunos ligamentos que lo unen a la vesícula, el ligamento cistocólico, el ligamento que lo une al hígado hepatocólico, y un ligamento que a veces lo une al riñón, el ligamento frenocólico. Dijimos que todo lo que sea ligamentos lo vamos a ver después con la clase de peritoneo general. Bueno, el ángulo esplénico se proyecta a nivel del octavo espacio intercostal, es mucho más agudo y está por delante del riñón izquierdo, ¿no es cierto? Y está en relación con las últimas costillas proyectadas a nivel del octavo, noveno y décimo espacio y con el estómago. El colon descendente mide aproximadamente unos 30 centímetros de longitud, desciende sobre el lado izquierdo del abdomen y de a poco se va a inclinar hacia la línea media para continuarse con el colon iliopélvico. El colon descendente entonces está cubierto por el peritoneo, está fijo, no tiene mesenterio, lo mismo que el colon ascendente, tiene relación con el riñón y la glándula adrenal izquierda, el riñón izquierdo, los vasos gonadales y los nervios, ¿se acuerdan cuando estudiamos los plexos? El plexo lumbar y el plexo sacro están en relación con el nervio ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Muy rara vez tiene mesenterio. Vamos a quedarnos con la idea que no tiene meso y que está fijo a la pared, como ya dijimos, con las fascias de Toll. Acá, ahora sí, vemos en esta imagen todo el marco colónico, el ilio terminal, la válvula iliocecal, el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, acá está seccionado, tendríamos que ver el colon iliopélvico. Esto que veíamos acá era el borde libre del mesenterio y que abarcaba toda la longitud del intestino delgado, está seccionado para verlo. El mesenterio, por donde van a transcurrir los ramos yeyunales iliales de la arteria mesentérica inferior para irrigar todo el yeyuno ilio. Y acá tenemos el colon transverso y su meso, donde van a estar las ramas de la arteria mesentérica del lado derecho superior para irrigar todo el hemicolon derecho, y del otro lado ramas de la mesentérica inferior que van a irrigar el colon izquierdo, el ángulo esplénico y el descendente y el colon iliopélvico o sigmoides. Quiero remarcar acá porque dice que a nivel de la sacra 3 termina el colon iliopélvico y empieza el recto. Por lo tanto, proyectivamente a nivel de la sacra 3 está la unión recto-sigmoidea. Sacra 3, unión recto-sigmoidea. Ahora sí. Bueno, y ahora en esta vemos muy bien el colon descendente y el colon iliopélvico. Y este es el mesosigma. El mesosigma. Lo importante, hay que tener en cuenta que por detrás, pegado en la parte retroperitoneal, vamos a ver que atraviesa el mesosigma este elemento que después van a ver en la próxima clase, cuando empecemos con la parte del aparato urinario. El doctor Tobías les va a explicar todo muy bien. El uréter va a perforar acá el mesosigma, el uréter para dirigirse desde el riñón hasta la vejiga. Y acá también vamos a ver cómo otro elemento importante tiene relación con el mesosigma. Este es el colon sigmoides, este es el descendente, este es el recto. Estos son los vasos ilíacos, ¿Lo ven como dicen acá? Ilíacos, los vasos ilíacos externos, la relación que tienen también con el mesosigma. Y en esta placa
vemos muy bien cómo el descendente se puede continuar con un, diríamos, un colon sigmoide de esta manera, lo más habitual, un colon sigmoide muy corto, un colon sigmoide un poco más largo, o un dólico sigma, significa mucho más largo, fíjense lo largo que es. Y esto, ¿qué hace? Que puede, el mesosigma también es mucho más largo, y esto, cuando estamos ante esta situación, esto se puede rotar, se puede girar en su eje. Entonces acá los vasos que van por el mesosigma se comprimen y se produce un vólvulo del sigmoide. El vólvulo es como una torcedura, gira, se enrolla sobre sí mismo, y eso produce también un cuadro de abdomen agudo que necesita la mayoría de las veces de resolución quirúrgica. Bueno, por último, la irrigación arterial depende de la mesentérica superior. Acá veíamos la mesentérica superior, rama de la aorta, que da, recuerden, del lado izquierdo iba a dar todas las ramas ayunoileales para el intestino delgado. Del lado derecho va a dar la arteria cólica derecha, la arteria cólica media y la arteria iliobiseco apendículo cólica. Esta, la iliobiseco apendículo cólica, va a dar una secal anterior, una secal posterior, lilial, que se va a unir con, con ramas iliales del intestino delgado, van a formar el arco, este último arco para irrigar la última cilial. Entonces, secal anterior, secal posterior, ilio biseco, apendículo, la apendicular y la cólica, que se va a unir, va a dar una rama ascendente, que se va a unir con esta rama descendente de la cólica derecha, y van a formar estos arcos a través de la cara interna del colon, que se denomina toda esta arcada, ahora la vamos a denominar, se llama arcada paracólica de Drummond, con doble M, arcada paracólica de Drummond. Bien, entonces, la iliobiseco apendículo cólica, la cólica derecha y la cólica media. Esta cólica media da también un ramo izquierdo que se va a unir con un ramo de la mesentérica inferior, y un ramo descendente que se va a unir con este ramo superior de la cólica derecha. Todo esto van a ser estos arcos de primero, segundo y tercer orden, que se denomina arcada paracólica de Drummond, a todo lo largo del marco colónico. Del lado de este lado estamos viendo la mesentérica inferior, que va a dar la arteria cólica izquierda, que da un ramo superior para unirse con el ramo izquierdo de la cólica media, va a dar un ramo descendente que se va a unir después con las arterias, con el tronco de las arterias, bueno, con la cólica izquierda, perdón, que también de un ramo inferior y un ramo superior para continuar esta arcada, y por último el tronco de las sigmoideas, y por último la va a dar esta arteria, la arteria rectal superior, que va a irrigar la parte superior del recto. Entonces, la mesentérica superior, con su rama cólica derecha, cólica media y la iliobiseco apendículo cólica, va a ser la responsable de la irrigación del ciego, la última parte del intestino delgado, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon y la mitad derecha del colon transverso. La mesentérica inferior, también rama de la aorta, va a ser la responsable de irrigar la mitad izquierda del colon, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente y el colon sigmoideo, y la última, su rama terminal acá, la arteria rectal superior. Todas estas anastomosis conforman la arcada paracólica de Drummond. Y luego, no lo puse acá, hay un arco que se denomina arco de Riolano, que no es la unión de la cólica media con esta rama izquierda, sino
Riolano describió una anastomosis directa entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Pero ustedes recuerden que muchas veces van a ver en los libros el arco de Riolano interpretado como esta unión. La unión de esta rama de la cólica media, perdón, de la cólica, sí digo bien, de la cólica derecha, que da este ramo izquierdo, con la unión del ramo derecho, que da la división de la cólica izquierda. Entonces, lo importante es la arcada paracólica de Drummond, esto que les señalé, el arco de Riolano, tenerlo en cuenta, y recordar que el colon derecho está irrigado por las ramas de la mesentérica superior y el colon izquierdo por la mesentérica inferior hasta la rectal superior, responsable de la irrigación del recto superior. Después vamos a ver en la clase próxima que la parte media del recto y la parte inferior recibe irrigación arterial de otras ramas, de otros vasos. Bueno, acá estamos viendo lo mismo, no lo vamos a renombrar porque ya casi tenemos 40 minutos, se nos va el tiempo. Acá estamos repasando lo mismo, estamos viendo la mesentérica superior, todos los ramos derechos, ven de la mesentérica superior, depende todo del hemicolon derecho, acá, y acá estamos viendo del tronco de las sigmoideas de la mesentérica superior, depende todo el ángulo esplénico, la mitad izquierda del colon, el descendente y el sigmoides. Bueno, esto es para ejemplificar, se ve de atrás la aorta, la bifurcación a nivel del promontorio, en las ilíacas primitivas. Acá está dando su última arteria, la aorta, la sacramedia, la mesentérica inferior con el tronco de las sigmoideas y esta rama para la parte rectal superior, para la parte superior del recto. Por último, el drenaje venoso, toda la parte derecha del colon va a ir en forma satélite, prácticamente, va a drenar a través de venas homónimas a las arterias, va a conformar el tronco de la mesentérica superior, que conjuntamente con toda la sangre venosa que viene de los ramos, de los diferentes ramos también satélites, de las ramas de la mesentérica inferior y del tronco de las sigmoideas, va a formar la arteria mesentérica inferior, que uniéndose a la arteria esplénica formaban el tronco espleno-mesaraico, y la unión del tronco espleno-mesaraico con el tronco de la vena mesentérica superior conforman el tronco de la porta en la región retroduodenopancreática para dirigirse después a través del borde libre del epiplón menor al hilio hepático. Acá estamos viendo la vena cava, cómo desemboca, ¿no es cierto? Acá estamos viendo, bueno, las renales, etcétera, etcétera, las venas gonadales, de un lado, ya lo vamos a ver después, todo en detalle cuando el doctor Tobía les hable de la parte reno-ureteral. Acá vamos a hablar, vamos a colocar los uréteres, bueno, un montón de elementos. Acá estarían los psoas, la pelvis, el recto, el ano. Bueno, creo, a ver, por último, fíjense, el drenaje linfático sigue los nodos linfáticos y las vías linfáticas siguen los vasos, el trayecto de los vasos, y tenemos primero los más pegaditos al borde del marco colónico son los nodos o ganglios paracólicos, después tenemos, acá tenemos los epicólicos, los intermedios y los nodos principales. Entonces, los ganglios, los epicólicos, los paracólicos, los intermedios, ganglios intermedios y los principales. El recto van a ver después, como dice acá, una parte superior drena hacia los ganglios de la mesentérica inferior y el resto, la zona media en parte y la zona inferior, a los ganglios inguinales. Lo vamos a ver muy bien cuando veamos ahora recto en la próxima clase. Entonces, el drenaje linfático es, digamos, va
recorriendo el trayecto de los vasos, el drenaje linfático del colon y digamos, de todo el marco colónico y los 2/3 proximales del recto superior drenan en los nodos paraórticos, a través, como vemos acá, de los epicólicos, paracólicos, de los intermedios y los principales. Y el tercio distal del recto, digamos, la zona de la parte media para abajo y la zona inferior del tercio inferior, en los ganglios inguinales superficiales que van a drenar en la ilíaca, en los vasos ilíacos.